Ahora, con esta charla, llegamos probablemente a la parte más polémica. Me meto en mucha agua caliente sobre este tema del bautismo. Probablemente sea el problema más candente relacionado con nacer de nuevo en cada parte de la iglesia. No solo en aquellos que están bautizando bebés, pero incluso aquellos que están bautizando a los creyentes, a menudo tienen dificultad para ver dónde encaja el bautismo en la salvación, viendo dónde encaja el nacer de nuevo y viendo dónde encaja para entrar en la vida eterna, aquí y ahora. Hay muchos ejemplos que incluso cuando los creyentes son bautizados, no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en ese acto y solo ven el lado humano. Algunos lo ven como una especie de testimonio o algunos simplemente como un acto de obediencia. Te sorprendería saber cuántos pastores de denominaciones bautizantes de creyentes con las que hablo no pueden responder a la pregunta ¿qué está haciendo Dios por un creyente cuando se bautiza? Ellos ven puramente un acto humano. Estuve hablando sobre esto una vez. Había una dama de Trinidad y Tobago en la congregación que obviamente estaba acostumbrada a unirse a los sermones. ¿Sí saben a qué me refiero? Predícalo, hermano, predícalo. Ella gritó, es metodista. Dije, señora, me gusta su humor, pero no me gusta su teología. Bien, entonces vayamos a lo que es bautismo. Tengo que darte un poco de historia primero. ¿Dónde comenzó todo? En lo que respecta a la Biblia, comenzó con Juan el Émbolo. Eso es lo que significa la palabra bautista, significa Juan el Émbolo, o Juan el Caso, o Juan el Empapador. Eso es lo que significa, no estaba escrito con B mayúscula. Simplemente significa alguien que sumergió a otra persona en algo, y entonces obtuvo el apodo de Juan el Desatascador. O en nuestros términos, Juan el Bautista, o literalmente Juan el Bautizador. Hasta donde sabemos, nadie más lo había hecho antes que él. Sin embargo, desde el amanecer de la historia, es un hecho que cuando la gente se siente sucia por dentro, siempre se lava por fuera. Pilato trató de deshacerse de su culpa por haber condenado a muerte a Jesús. Pidió un cuenco de agua y dijo, me lavo las manos a este hombre inocente. Estaba haciendo algo de una manera física. En realidad estaba tratando de deshacerse de su suciedad interior, la culpa en su conciencia. El psiquiatra te habla de personas que se sienten tan abrumadas por la culpa que siempre están lavando sus manos, siempre tomando un baño. Hombres, cuando han cometido un acto de inmoralidad, a menudo les gusta ir a tomar una ducha, aunque solo sea para intentar sentirse un poco más limpios. Así que desde tiempos inmemorables ha habido un significado ritual para lavarse con agua, y no solo físico. De hecho, un matrimonio de Medio Oriente, hasta el día de hoy, un matrimonio musulmán, el novio es tomado por sus amigos, no para una despedida de soltero, sino que lo llevan y lo bañan para lavar toda su soltería y presentarlo limpio a la novia. El lavado con agua, por otro motivo que no sea limpieza física, no es desconocido en la sociedad humana. De hecho, en el Antiguo Testamento, el sacerdote levítico se les hacían dos cosas cuando los consagraban para el sacerdocio. Ellos eran lavados en agua y ungidos con aceite. Ahora en el nuevo pacto, todos los creyentes son sacerdotes. Así que todos los creyentes tienen esas dos cosas. Un lavamiento en agua, una unción, y estos son los pasos que ahora vamos a considerar en esta charla y en la siguiente, para ser consagrados como sacerdotes, que ahora somos el sacerdocio de todos los creyentes. También tenemos un lavamiento en agua y una unción, no con aceite, sino con el Espíritu Santo, que está representado por el aceite. Pero esa es para la próxima charla. También existe una posibilidad, y es solo una posibilidad de que aún no tengamos pruebas claras, que incluso antes de Juan el Bautista, un gentil que quería formar parte del pueblo judío fue circuncidado y bautizado. Y muchos han argumentado que Juan simplemente estaba copiando
lo que se llama bautismo prosélito de los judíos. Si es así, entonces su bautismo debe haber sido muy ofensivo porque le estaba diciendo al pueblo judío: necesita ser bautizado, considerando que si los judíos ya lo habían estado usando en gentiles, estaba tratando a los judíos como gentiles, diciendo que no perteneces al pueblo de Dios en absoluto. Bueno, no sabemos con certeza si Juan lo obtuvo de alguien más o simplemente directamente del Señor. No sabemos lo que estaba diciendo o lo que estaba haciendo para bautizar a las personas para que se arrepintieran. Ahora dice que bautizó a la gente en agua para que se arrepintieran. Ahora, esa palabra en es tan importante como la palabra en, porque te dice algo. Aquí está diciendo Juan el Bautista: yo os bautizaré en agua para arrepentimiento. Por lo tanto, debéis estar arrepentidos antes de que yo los bautice, para que se arrepientan. Ahora, quédate conmigo, esto es importante. Él dice: produce frutos dignos de arrepentimiento, y yo te bautizaré en el arrepentimiento. El bautismo en el agua estaba haciendo algo al arrepentimiento, en el que ya estaban, llevándolos al clímax y una consumación. Eso es lo que hace el bautismo. Trae lo que ya está en su clímax y su consumación. Entonces él dice: ya debes estar arrepentido. Si lo estás, entonces bautízate en el arrepentimiento. En inglés, por lo general tendríamos que decir bienvenidos. Es como si yo, como pastor, le digo a una pareja: demuéstrenme que están enamorados y los casaré. El matrimonio no inicia el amor, pero lo lleva a la consumación, al clímax. Para que una pareja pueda estar enamorada mucho antes de casarse, pero el matrimonio, la ceremonia y su consumación física trae ese amor a su expresión completa. ¿Me sigues? Este es el significado de into en inglés. Suele significar introducción a algo, pero en griego significa ser llevado directamente a algo. Entonces ya puedo estar arrepentido de mis pecados, pero el bautismo en agua trae ese arrepentimiento a su finalización, un acuerdo final, una ruptura final con la vida anterior. Puede que ya estés creyendo en Jesús, pero el bautismo me lleva a la consumación de esa fe, al identificarme así con su muerte y la sepultura y resurrección, lo que lo estableció. ¿Estás empezando a entender lo que es el bautismo? No marca por sí mismo el comienzo del arrepentimiento y la fe, pero trae a ambos a su consumación hasta la finalización, por Dios haciendo algo por el creyente. Bueno, ahora Jesús tomó la práctica del bautismo de Juan, o más bien lo hicieron sus discípulos. El mismo Jesús nunca bautizó. Simón Pedro siguió el ejemplo de Jesús, y Pedro más tarde se negó a bautizarse a sí mismo, como Pablo más tarde se negó a bautizar. ¿Sabes por qué? Porque no querían que la atención se centrara en el bautizador. ¿Me sigues? No lo hace. Importante quién te bautice. Ese no es el punto. Y entonces Jesús no lo haría para que nadie pudiera decir: tuve un bautismo mejor que tú, Jesús me bautizó. Y Pedro no bautizaría a Cornelios. Él le dijo: otros te bautizarán, porque Cornelios así nunca iba a decir: hice que Simón Pedro me bautizara. Si alguna vez dice: Señor fulano de tal me bautizó, usted no ha entendido todo el asunto. De hecho, algunos de ustedes aquí, desde las iglesias también donde he sido pastor, sepan que siempre bauticé con alguien más. 2 de nosotros, para que nadie pueda decir: me bautizó. Lo importante no es la persona, es el acto. Se convirtió, por supuesto, en parte del mandato misionero de la iglesia primitiva: bautizar a todos. En la iglesia primitiva no existía un cristiano no bautizado. Habría sido una contradicción de términos. ¿Cómo podría alguien decir: he aceptado a Jesús como Señor, si no han hecho lo primero que les dijo? Es una tontería. ¿Cómo puedo elegir
a alguien o cómo puede alguien decir creo en Jesús cuando no lo obedecen? No tiene sentido. Lo primero que dijo Jesús, lo que sus discípulos debían hacer era bautizarse. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a observar todo lo que he mandado. Tú empiezas el primer acto de arrepentimiento y fe en la vida cristiana. Eso es bautizarse. El primer acto de confianza y obediencia es ser bautizado. Y hubiera sido asombroso si los apóstoles en el Nuevo Testamento o la gente podría considerarse discípulo de Jesús. Porque esa es la primera expresión de su arrepentimiento y fe. Ahora bien, ¿cómo se hace el bautismo en el Nuevo Testamento? Bueno, la palabra bautizar en sí misma es una palabra griega y significa solo una cosa. Escribí todos sus significados, muchos significados en inglés, que vamos a verlos. Aquí están: mojar, sumergir, agachar, mojar, diluvio. Y estos son otros: remojar, hundir, pantano, espinado, saturado. Esas son todas las palabras que corresponden a la única palabra griega, baptizo, de donde obtenemos nuestra palabra para bautizar. Te diré algo ahora que probablemente no conoces y que te sorprenderá. Fue escrito en la Sociedad Bíblica, los reglamentos, los he visto, me enviaron una copia de ellos hace 3 meses, que siempre que las escrituras fueran traducidas al inglés, la palabra bapticen no debe traducirse al inglés. ¿Puedes creer eso? Somos el único idioma en el mundo que no puede tener toda la escritura en nuestra propia lengua. Porque si se tradujera con alguna de las palabras que he mencionado, tanta gente de la iglesia se enojaría. ¿No es trágico? Entonces la palabra está transliterada. Lo que quiero decir es que está escrito en letras inglesas, no está traducido. Baptizein se convierte en bautizar, en lugar de empapar, sumergir. Pero Juan el Bautista era Juan el desatascador, Juan el caso, Juan el remojador. Ese era su apodo y, por cierto, en la próxima charla veremos que se le dio el mismo apodo a Jesús. ¿Sabías que Jesús era un bautista? En el Evangelio de Juan se le dio el mismo título a Jesús, al desatascador, excepto que no sumergía a la gente en agua, sumergía a la gente en el Espíritu. Ese es el título, la misma palabra. Pero tenemos más evidencia en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, un versículo en Juan 3. ¿Sabías que Juan 3 te dice cuánta agua usar en bautismo? Eso es asombroso. ¿Cuántas personas conocen Juan 3:16 y no conocen Juan 3:23? Que dice, Juan está bautizando cerca de Enón o en Salim, cerca de Enón. Porque olvidé dónde está. Porque había mucha gente ahí. Ahora sí entiendes un inglés sencillo. Si entiendes un inglés sencillo, no podrías ponerlo más claramente que eso. Tuvieron que elegir un lugar donde hubiera mucha agua. También lo leemos en Hechos 8. El eunuco etíope dice, bajó al agua y salió del agua. Nada podría ser más claro hasta el día de hoy. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega. Ellos saben griego, pero siempre sumergen a los bebés. Me sorprendió ver en la televisión la inmersión de un bebé en una iglesia ortodoxa griega. Que la pobrecita desnuda fue sumergida 3 veces. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Ese fue el final del servicio a todos los efectos prácticos. No podías adorar a partir de ese momento. Ese bebé estaba furioso. Si hubiera sabido hablar, habría objetado teológicamente, pero estaba objetando de la única manera que sabía. Pero lo interesante es que los griegos nunca rociarían agua en un bebé. Eso haría tonterías para el idioma griego. ¿Cómo se puede sumergir rociando? ¿Cómo puedes zambullirte? Dirían que es una tontería porque saben griego. Ellos conocen el original. Hace relativamente poco tiempo todos los bebés en Gran Bretaña eran sumergidos. Y miras el tamaño de la fuente en una iglesia medieval. ¿Alguna vez lo has notado? ¿Pensaste que tenían bebés más grandes en esos días? No, los sumergieron. Todavía conocían el significado de la palabra.
Ahora casi hemos perdido el significado de la palabra. Ahora bien, ¿por qué debería ser tan importante estar en el agua? Que tener agua sobre ti. Te diré por qué. El bautismo en el Nuevo Testamento tiene un doble significado. Tiene el significado de la limpieza, tiene el significado de ser un baño, también tiene el significado de ser un entierro. Las dos cosas que significan el bautismo en el Nuevo Testamento es un baño para aquellos que están sucios, es un entierro para los que están muertos. Ahora, rociando sobre una persona el agua puede comunicar el significado del baño, pero no comunica el significado del entierro. Estar sumergido en agua, fuera de la vista, debajo, es tanto un entierro como un baño. Y estos dos significados que se juntan en las Escrituras no es solo una señal de limpieza, es una señal de ser enterrado. Entonces, poniendo esos dos juntos, Jesús nos ordenó que sumergiéramos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es, por supuesto, lo que hicieron desde el día de Pentecostés en adelante. Se asumió que una persona que respondiera al Evangelio comenzaría con un baño y un entierro, enrollado en uno con el material o medio más común disponible en la tierra, el agua. He oído hablar de lugares donde el agua no ha estado disponible en algunas partes de la India, por ejemplo, durante la sequía, cavan un hoyo en el suelo, lo cubren con una sábana de algodón blanco, colocan a la persona en él, los cubren como con un sudario, rocían agua preciosa sobre el sudario hasta que esté mojado. Ellos pueden hacerlo con una pinta, eso es todo lo que tienen. Estoy seguro de que el Señor lo comprende, pero lo normal debería ser bautizados o ser bañados y sepultados, y que la palabra misma indica, se hace por inmersión, al ser sumergido, empapado, lavado. Pero hay más que eso. ¿Por qué se hizo? Si lee el Nuevo Testamento, hay 31 pasajes que le dicen por qué bautizan a la gente. Y en casi todos los casos la respuesta no está en términos de lo que está haciendo el hombre para el Señor, sino lo que el Señor hará por las personas en el bautismo. El énfasis, escuche esto con cuidado, el énfasis está en el lenguaje instrumental. El Nuevo Testamento no trata el bautismo como símbolo, sino como evento. El Nuevo Testamento habla de para qué sirve, lo que logrará, lo que afecta. Cuando lees esos pasajes tan asombrosos, permítame repasar algunos. Marcos 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Aquí está la palabra salvo, directamente vinculada al bautismo. Es asombroso. Tomemos Juan 3. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? No puede volver a meterse en la barriga de su mamá y salir de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Jesús dijo, no tienes que salir del estómago de tu mamá para nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo del agua y del espíritu. Lo interesante es que usa la palabra fuera, de lo que significa que tienes que meterte en algo para salir de eso. Una nueva vida sale del agua, fuera del espíritu. Sin embargo, como dije antes, he escuchado tantos sermones sobre debes nacer de nuevo, ninguno de los cuales explicaba lo que significaba la palabra agua. Nicodemo no tuvo ninguna duda. Entendió que Jesús le estaba criticando como fariseo por rechazar el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Porque esa era su condición. La mayoría de los comentarios a lo largo de los siglos han visto en Juan 3:5 una referencia al bautismo en agua. El gozo de poder tomar la palabra de Dios tal como está, cuando Dios dice agua, se refiere a agua. Eso es todo. Siempre que encuentre la palabra agua en el Evangelio de Juan, significa agua. Si alguna vez significa algo más, lo califica como un adjetivo, como agua viva, por ejemplo. Entonces sabes que eso no es agua. Pero cuando dice agua, es agua. Cuando dice que Jesús transformó el agua en vino, se refiere al agua y no a un ribena. Se refiere a vino, pero era agua. Cuando dice Juan, yo bautizo en agua,
pero tú serás bautizado en el Espíritu Santo, significa agua. Y cuando dice Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, significa agua. Siempre que lea agua, significa agua. No trates de hacer la palabra de Dios difícil. Jesús dice, nacido del agua y espíritu. Y sabemos lo que significa espíritu y sabemos lo que significa agua. Pedro, en el día de Pentecostés, cuando dijeron, ¿qué debemos hacer? Seguro le dijo muchas otras cosas. No tenemos registro de todo lo que les aconsejó. Estoy seguro de que les aconsejó 4 cosas más de las que estoy hablando. Pero él dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes. Sean sumergidos para el perdón de sus pecados. Para eso es. Más tarde, Saulo de Tarso se reunió con Jesús resucitado en el camino a Damasco. 3 días después vino un querido anciano llamado Ananías y dijo, hermano Saulo, hizo falta mucha gracia para decir hermano Saulo, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete y haz que tus pecados sean lavados, invocando su nombre. Y así continúa todo el camino a través del Nuevo Testamento. Efesios 5, Pablo dice que Jesús ha limpiado a su iglesia por el lavamiento del agua con la palabra. El lavado de agua. Y eso significa agua. O Hebreos 10 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Espolvorea tu conciencia, pero es tan claro como la luz del día. Creo que la afirmación más sorprendente es Pedro en la carta de Pedro dice esto, escucha, el bautismo ahora te salva. No lavando la suciedad de tu cuerpo, sino por un llamado a Dios para una conciencia limpia a través de la resurrección de Jesús. Los muertos, escuche, el bautismo ahora los salva. Y la palabra salva ahí significa lo que significa en todas partes. Y sin embargo, todavía la mayoría de los cristianos no pueden relacionar el bautismo con la salvación. Increíble. La pregunta más frecuente que me hacen es, ¿debe ser bautizado para ser salvo? Bueno, ¿con qué frecuencia la palabra de Dios dice que tiene que decirla antes de que la creamos? Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Pedro dice, el bautismo ahora te salva. Esto es, 1 de Pedro 3:21, no lavando la suciedad de su cuerpo, sino pidiendo a Dios una conciencia limpia. Todos los apóstoles tratan el bautismo como un evento en el que Dios está haciendo algo. Y lo comparan con eventos relacionados con el agua en el Antiguo Testamento, donde Dios también hizo algo por su pueblo. Pablo, por ejemplo, dice que el bautismo es como la travesía del Mar Rojo para el judío. Ahora, ¿qué pasaron? Al judío cruzar el Mar Rojo, dice que cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados. Ahora ya estaban siguiendo a Moisés durante 3 días, por lo que no comenzó su seguimiento. Los llevó al clímax, donde el faraón se quedó en la otra orilla. Y ahora solo tenían un jefe, Moisés, mientras estuvieran al otro lado del agua. Estaban al alcance del faraón. Lo que significó cruzar el Mar Rojo para el judío en relación con el faraón, el bautismo es eso para el cristiano en relación con Satanás. Romanos 6 dice, una vez que has sido sepultado con Cristo en el bautismo, el pecado no tiene más dominio. Estás a la derecha del Mar Rojo. Estás literalmente libre del territorio de Satanás. Ahora, eso hace el bautismo una liberación. Quiero que se den cuenta de que muchos cristianos no necesitarían un ministerio de liberación si ven lo que realmente hicieron en su bautismo. ¿Puedes entenderlo? Mientras las tropas de Faraón se ahogan en el agua del bautismo, los demonios de Satanás se ahogan en las aguas del bautismo. Y el pecado ya no se enseñorea de ti. De hecho, puedes decir, Satanás se va al infierno. Estás hablando con una persona muerta, asiste a mi funeral.
Ahí es donde entra el entierro. Marca el adiós final. He ido a muchos entierros en mi tiempo, solo uno en los últimos 8 años, pero antes de eso fui a muchos. Un día fui a casa de una viuda y me saluda en la puerta antes del funeral y dice: «Hola, señor Pawson, pase, ¿le gustaría ver a mi esposo?» Está en la habitación del frente. Qué forma extraña de hablar, ¿no? Entré en la habitación del frente y ahí está él. Ella le acaricia la cabeza y acomoda la almohada. Besa su frente como si todavía estuviera ahí. Luego vamos al funeral, volvemos del cementerio por el jamón y el té. Me dice otra cosa, ella dice: «Señor Pawson, mi esposo fue un hombre para mí bueno. Ahora, ¿por qué antes del funeral?» dijo ella, «él está en la sala del frente. Y después del funeral, dice, él era un buen hombre. Te diré por qué. Porque el entierro es el final de una vida. No es la muerte la que acaba con tu relación, es el entierro. Sabes que nunca lo volverás a ver, nunca lo volverás a tocar. Es por eso que las familias del desastre del vuelo de Lockerbie y el desastre del petrolífero Piperreich querían los cuerpos, para que pudieran decir adiós correctamente. Está bien tener un funeral, pero después de eso sabes que es todo. No tengo más relación. Y por supuesto, el matrimonio es solo para este mundo. No se renueva en el próximo. Es hasta que la muerte los separe. Entonces el entierro es el adiós definitivo a la vieja vida. Por eso Satanás odia el bautismo, porque sabe que es el entierro. Cuando mi esposa y yo estuvimos en Arabia, cuando los musulmanes se bautizaron, firmaron su sentencia de muerte. Fueron asesinados, fueron apuñalados, fueron envenenados. Algunos sus casas fueron quemadas con sus familias dentro. A los musulmanes no les importaba que vinieran a la iglesia, leyeran sus Biblias, diciendo que eran cristianos. Pero cuando se bautizaron supieron que ese era su final. No puedo tocarlos ahora. Satanás también lo sabe. Pero lo comparó con el diluvio de Noé. Él dijo, así como el agua del diluvio de Noé marcó el fin completo del mundo en el que había vivido y lo llevó a un nuevo comienzo, así que el bautismo lo hace por usted. Es un baño y un entierro. Algunos de ustedes deben haberme oído hablar de un joven que vive a solo 1 o 2 millas de mi casa. Cuando vino a Cristo hace unos años, era como un ángel del infierno y había estado en muchas cosas que no debería. Y sabía que lo primero que debía hacer era bautizarse, pero no se quiso bautizar porque estaba cubierto de tatuajes. Él notó que a la gente de la iglesia no le gustaban los tatuajes. Sabía que su camisa se volvía transparente en el agua. Entonces él fue a un cirujano plástico y dijo, ¿podrías quitarme este tatuaje de mi cuerpo? Porque uno de sus tatuajes era una imagen del 666, lo que había hecho como un ángel del infierno. No podía hacerse bautizar y permitir que los cristianos vieran eso en su cuerpo. Así que él dijo al cirujano plástico, ¿podría quitarme esto? Y el cirujano dijo, no, en Salud Nacional eso es una cirugía estética, le costará unos cientos de libras y llevará meses. Él dijo, ¿podría quemarlo? Pero eso deja una cicatriz. Entonces, lo que hacemos normalmente es injertar un poco de piel de otra parte de tu cuerpo para reemplazarla. Y él dijo, bueno, no tengo dinero y no tengo tiempo. Así que le pidió a un amigo que lo bautizara, creo que fue bautizado en una piscina bajo el agua para enterrar su pasado, para lavar sus pecados. Cuando salió del agua, un tatuaje había desaparecido. Solo uno, no el resto, solo uno que se había ido en esa agua, en H2O. Dios había lavado el cuerpo de su hijo. Dios no dejaría tener esa marca de Satanás en ese niño. Ahora, si le dices a ese chico que el bautismo es solo un símbolo, creo que se reirá en tu cara. Lo vio como una liberación. Y como todo judío hasta el día de hoy celebra la Pascua y recuerda la poderosa mano de Dios que los hizo atravesar el agua del Mar Rojo. Por lo que un cristiano recuerda el día de su funeral. Tengo un amigo, un pastor, quien bautiza a la gente. Dice, ahora es tu funeral. Disfrútalo. Puedes tirar ese funeral al rostro de Satanás para siempre. Decirle, me han sepultado tan seguro como fue sepultado Jesús. He sido sepultado. Cuando Jesús salió de esa tumba, no tuvo más contacto con Pilato
ni más contacto con Satanás, ni más con Anás y Caifás. Estaba fuera de su alcance. Nadie pudo tocarlo. Y nadie puede tocarte. Puedes llamar al engañador Satanás y decirle: he sido crucificado con Cristo, he sido sepultado con Cristo, he resucitado con Cristo. Verás, ser cristiano no es solo decir: creo que fue crucificado por mí, es decir, he sido crucificado con Él. No es suficiente decir: creo que fue enterrado por mí. Necesito poder decir: me han enterrado con Él. No es suficiente decir: creo que Jesús se levantó de los muertos. Necesito decir: me ha resucitado para una nueva vida. En otras palabras, esos hechos históricos en los que se basa nuestra fe deben convertirse en mi propia experiencia, en la historia. De modo que ahora sé que son ciertas porque me sucedieron a mí. Sé que ha sido crucificado porque me han crucificado. Sé que lo enterraron porque en su nombre me enterraron a mí. Sé que fue resucitado porque el mismo poder que lo levantó de entre los muertos es ahora mío. Lo que nos lleva al cuarto tema, pero lo dejaré para la próxima charla. Ahora, cuando hablamos así, obtengo todo tipo de reacciones a esta visión del bautismo. Y las dos preguntas más frecuentes que me hacen son: primero, ¿qué pasa con la regeneración bautismal? Eso es un verdadero fantasma para algunos cristianos. Te explicaré qué es lo que significa en un momento y otro. ¿Qué pasa con el bautismo infantil? Así que será mejor que diga un poco acerca de estas dos cosas, pero también diré que hay un apéndice completo en este libro sobre el bautismo, en el que trato de mostrar cómo surgió, por qué surgió, cómo manejarlo hoy. No tengo tiempo ahora para profundizar en ello, solo tendré que ser totalmente honesto y decirlo a mi entender. Del nacimiento cristiano normal en el Nuevo Testamento no puede encajar en el bautismo infantil, en esa comprensión. Lo siento, sé que eso ofende a muchos cristianos, pero no puede encajar. No puedo aplicar el significado del bautismo en el Nuevo Testamento a los bebés. No es la práctica. Me preocupa su significado. Si el bautismo es un baño para gente sucia, puede ser un baño para un bebé que aún no está sucio. Si el bautismo es un entierro para alguien que está muerto, ¿cómo se le puede dar a un bebé que no está muerto? No tiene sentido el bautismo hasta que alguien está sucio y muerto. El problema es que si aplicas las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el bautismo a los bebés, o te quedas con una comprensión supersticiosa o mágica de lo que está sucediendo, o tienes que convertirlo en un símbolo puro que no hace nada, y esa es una trampa a la que no deberíamos entrar. Así que estoy siendo muy franco al respecto. Fue un descubrimiento asombroso para mí que todos los reformadores protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwingli, todos ellos redescubrieron la verdad de la justificación por la fe. Se dieron cuenta de que eso era totalmente incompatible con el bautismo de bebés. ¿Cómo puede una persona ser justificada por la fe cuando no tiene la edad suficiente para creer? Y también ser salvo por el bautismo cuando es un bebé. Simplemente no tiene sentido. Y verás que todos esos reformadores defendieron abiertamente lo que he citado esto en mi libro cuidadosamente. Todos dijeron: debemos volver al bautismo de los creyentes. Incluso llamaron malvado el bautismo de bebés, una grosería. Sin embargo, ninguno de ellos volvió al bautismo de creyentes. Eso es lo asombroso. Cosa que sucedió hace 300 o 400 años. Se dieron cuenta de la verdad, pero ellos no lo practicaron. Lo que plantea la pregunta: ¿por qué no practicaron lo que predicaron? La respuesta lamentablemente es demasiado simple para todos ellos. Establecieron iglesias estatales. No puedes tener una iglesia estatal que practique el bautismo de creyentes, porque una iglesia estatal debe dar la bienvenida a su membresía, a todos los ciudadanos nacidos en el estado. ¿Ahora ves el problema?
Entonces, aunque abogaron por el bautismo de todos los creyentes, se dieron cuenta de que no podían tener iglesias estatales y bautismo, y todos se conformaron con algún tipo de iglesia estatal en la que un bebé nacido en el estado tenía que ser presentado en la iglesia, de modo que en cierto sentido creo que la reforma nunca fue completa. Nos quedamos con una práctica medieval de la cristiandad, una palabra que combina iglesia y estado, del que aún no nos hemos liberado. Lo cierto es que 2 de cada 3 ciudadanos del Reino Unido han sido bautizados cuando eran bebés, 2 de cada 3. La verdad también es que en todo el mundo hay un cambio en todo el mundo hacia atrás. El bautismo de los creyentes. Incluso dentro de las iglesias estatales ahora hay una lista publicada de iglesias anglicanas que tienen piscinas disponibles para el bautismo por inmersión. Entonces, creo que es solo cuestión de tiempo, pero me gustaría que pudiéramos seguir adelante. Lo que más me preocupa es que muchos miles que toman una decisión o un compromiso, como decimos en una cruzada de Billy Graham o en cualquier gran misión como esa, en el momento en que más necesitan un baño y un entierro, se les dice que no puede hacerlo porque ya ha sido bautizado. Ahora creo que eso es lo que les está robando medios vitales de gracia. Les está robando parte del nuevo nacimiento. Creo que es hora de volver a la Biblia con honestidad y decir, ¿podemos aplicar el significado del Nuevo Testamento a los bebés? Mi respuesta es no, no podemos. Si el bautismo en realidad es para perdón de pecados, ¿qué tiene que ver eso con un bebé? Si el bautismo es para lavar tus pecados, ¿qué tiene que ver eso con un bebé? Escucha, el bautismo no tiene nada que ver con sacarte del infierno y todo lo relacionado con limpiarte. Recuerdo cuando bauticé a Cliff Richard y escribió en su autobiografía una descripción muy vívida, libre de toda jerga. Él dijo, David Pawson me lavó, me enjuagó y me colgó para que me secara, y nunca me sentí tan limpio en toda mi vida. Te sientes limpio por dentro y por fuera. Dios está llevando tu perdón a su consumación, llevando tu arrepentimiento a su consumación, llevando tu fe a su clímax, como un matrimonio, llevar el amor entre 2 personas a su consumación, que es todavía el comienzo del matrimonio. Por lo que el bautismo trae mi arrepentimiento y mi fe a su clímax. No puedo aplicar ninguno de eso a un bebé. Simplemente no encaja. En otras palabras, las personas que me preguntan, entonces, ¿qué pasa con la regeneración bautismal? Esa es una frase para la creencia de que el bautismo en sí mismo salva. Crecí en los días en que la gente creía honestamente que un bebé estaba siendo salvado del infierno por ser bautizado. Y esa creencia todavía existe. Cuando no bautizamos a nuestros 3 hijos, los familiares decían, pero ¿y si el bebé muere? Solo podríamos decir, pero ¿y si muere? Si Dios fuera la clase de Dios que enviaría a mi bebé al infierno porque no había tenido unas gotas de agua y una fórmula mágica dicha sobre él, no podría amar a ese Dios. ¿Qué Dios es un tirano arbitrario? La gente dice, bueno, ¿qué pasa con los bebés no bautizados? Lo mismo que les pasa a los bebés bautizados. ¿Qué les pasa entonces? No sé. En ninguna parte de la Biblia me dice qué le sucede a un bebé que muere. Entonces, ¿qué le decimos a una madre o un padre cuando muere un bebé? Decimos esto. Bueno, esto es lo que digo. Escucha, cuando conoces a Dios, también como yo, sabrá que todo lo que Él hace con su bebé es absolutamente correcto. Eres llamado ahora a confiar en Él. No nos ha dicho lo que hace, nos ha dicho que confiemos, que Él hará lo correcto. Eso es lo que creo que deberíamos decir. No debemos dar falso consuelo ni inventar nada que no esté en la palabra de Dios. Él ha considerado conveniente no decírnoslo, pero nos ha dicho que confiemos en Él. La regeneración bautismal es la creencia de que el bautismo en sí mismo, las palabras correctas y el poco de agua, salva. No creo eso.
Ni siquiera creo en la regeneración bautismal de creyentes. Lo que sí creo es que hay un contexto de un creyente arrepentido que entra en esa agua, que el agua es un medio de gracia y va a tener un efecto espiritual en ellos al traer su perdón, su limpieza, su ruptura con la vieja vida, hasta su clímax y su consumación. Y es parte de su salvación, no del infierno, sino de sus pecados. Parte de capacitarlos a vivir una vida limpia y justa. Y hablaré más sobre esto en la última charla, pero creo que tenemos que alejarnos de un evangelio que habla de estar a salvo del infierno y el evangelio del Nuevo Testamento de ser rescatados de nuestros pecados. Si estás solo interesado en estar a salvo del infierno, no verá lo que el bautismo hace por usted o cómo encaja. Si está preocupado por ser limpiado de sus pecados, verá esto como el asombroso ofrecimiento de su gracia para empezar limpio. En la próxima charla hablaremos del otro bautismo que todo creyente necesita para vivir correctamente, y ese es el bautismo del Espíritu Santo.